En una noche oscura de enero de 1902, una joven desapareció sin dejar rastro, desencadenando una búsqueda desesperada que terminaría revelando algo mucho más siniestro de lo que nadie podía haber imaginado. Las pistas eran inquietantes, los sospechosos parecían desvanecerse y cada descubrimiento sumía a los investigadores en un laberinto de secretos y mentiras. ¿Quién era aquel misterioso hombre que la esperaba en un restaurante? ¿Qué ocultaba la casa abandonada de Chanter Street? Y lo más inquietante, ¿por qué a pesar de las evidencias nunca lograron atrapar al responsable? Eleanor Maud Parr, conocida cariñosamente como Nora, nació en 1886 en China, en el seno de una familia inglesa. Su padre trabajaba como ingeniero en un barco de vapor, navegando por las aguas lejanas. Sin embargo, en una fatídica noche de 1890, mientras la embarcación surcaba el océano, su padre desapareció sin dejar rastro. La tripulación buscó incansablemente tanto a bordo como en el mar, pero nunca encontraron señales de él. Fue como si la marea lo hubiera borrado de la existencia. Devastada, su madre Alice decidió dejar atrás el dolor y buscar un nuevo comienzo. En 1891 se trasladó con sus dos hijos, Louis y Nora, a San Francisco. Allí conoció a Wilfred W. Wooler, con quien se casó poco tiempo después. Wilfred aceptó a los hijos de Alice como propios, y la pareja tuvo dos niños más, Sybil y Wilfred Jr. A pesar de sus esfuerzos, las dificultades económicas se hicieron insostenibles, y en 1898 Alice y Wilfred se divorciaron. Alice se mudó con sus hijos a 1743 de Wolford Street, pero la situación financiera seguía siendo precaria. Con solo 15 años, Nora tomó una decisión que demoraría su carácter: dejar la escuela para ayudar a mantener a la familia, aunque Alice dudó, terminando el apoyo y la decisión de su hija, conmovida por su valentía. Nora comenzó a buscar trabajo en los clasificados de los periódicos locales. El 8 de enero de 1902 encontró un anuncio prometedor en The Chronicle. Se busca joven para cuidar a un bebé, un buen hogar y buen salario. Interesadas aplicar a través de The Chronicle. Entusiasmada, le pidió permiso a su madre para responder. Alice, con reservas, accedió y juntas redactaron una carta solicitando la posición. Solo 3 días después, el 11 de enero, Nora recibió una respuesta. Un hombre llamado John Betters le escribió: «Señora Fuller, en respuesta a su solicitud por mi anuncio, por favor, pasa por el restaurante popular en 55 de Gary Street y pregunta por el señor John Bennett. Venga a la 1 de la tarde y si no puede, venga a las 6». Nora se arregló con emoción y alrededor de las 5 de la tarde se despidió de su madre y hermanos. Con la nota de Bennett en la mano, salió rumbo al restaurante, sin saber que nunca volvería a casa. Alrededor de 1 hora después de que Nora saliera, sonó el teléfono. Louis, su hermano mayor, contestó. La voz al otro lado sonaba como la madre de Nora. Dijo que estaba en 1500 de Gary Street, en la casa del señor Bennett, y que le había ofrecido trabajo para empezar de inmediato. Alice, preocupada, le pidió a Louis que le dijera a su hermana que regresara a casa y comenzara a trabajar el lunes 13 de enero. La voz respondió un simple de acuerdo y la colgó, pero Nora nunca volvió. Esa noche, Louis salió a buscarla. Primero fue al restaurante popular, pero ya estaba cerrado. Luego se dirigió al 1500 de Gary Street, pero en lugar de la casa encontró un terreno baldío. La dirección no existía. Regresó a casa con el corazón latiendo desbocado y le contó a su madre Alice, devastada, que se hundió en la desesperación. Nora se había desvanecido sin dejar rastro y su familia solo podía esperar a que de alguna manera regresara sana y salva. Pero los días pasaron y Nora Fuller nunca volvió. Al día siguiente, la desesperación de Nora, su madre Alice Fuller, acudió angustiada a la policía. El detective Coleman fue asignado al caso y tras interrogar a la familia dirigió su investigación hacia el restaurante popular, donde Nora debía encontrarse con el misterioso John Bennett. El dueño del local, W.F. Crown, recordó que el 11 de enero, alrededor de las 5:30 de la tarde, un hombre que había frecuentado el restaurante durante años pidió que si alguna chica preguntaba por Bennett, la dirigieran a su mesa. Sin embargo, nadie apareció y el hombre se marchó tras pasear nerviosamente por la calle durante varios minutos. Crown describió al hombre como alguien de unos 40 años, 1,75 m de altura, con un peso aproximado de 77 kilos, bigote castaño y vestido con ropa elegante. Un detalle peculiar que llamó la atención del detective es que siempre pedía filetes porterhouse, pero solo comía el solomillo, lo que le valió el apodo de Tenderloin entre los empleados del restaurante.
3 días después, la policía compartió la desaparición de Nora Fuller con la prensa local. El detective Coleman entrevistó a Matt Graham, una amiga cercana de Nora, quien reveló algo inquietante. Nora hablaba frecuentemente con un hombre llamado Bennett, a quien llamaba desde una tienda de comestibles. A pesar de tener el teléfono en casa, además le había mentido a su madre en alguna ocasión para reunirse con él. Algunos especularon que Bennett podía haber convencido a Nora para huir juntos, pero la policía no encontraba pruebas concretas. El caso parecía estancado y cada día que pasaba, la esperanza de encontrar a Nora con vida se desvanecía poco más. Un giro inesperado ocurrió el 8 de febrero. Fred Crawford, cobrador de alquileres de Anson & Co., informó que la propiedad en el 2211 de Sutter Street, alquilada un mes atrás, seguía vacía y sin señales de ocupación. Junto a su compañero Mr. Dane y con un llavero de repuesto, decidieron entrar e investigar. El interior estaba desolado y frío, no había muebles, utensilios ni rastros de vida, solo un hedor extraño impregnado de las paredes. Subieron al piso superior donde encontraron una habitación con la puerta cerrada, algo inusual en una casa vacía. Al abrirla la oscuridad reinaba, pero algo brillaba en el suelo. Presa de un mal presentimiento, los hombres salieron apresurados y buscaron al oficial Hill, quien los acompañó de vuelta a la propiedad. El oficial Hill abrió las cortinas de la habitación para dejar entrar la luz. Su mirada se posó sobre la cama y el aire pareció detenerse. Bajo las sábanas blancas inmaculadas yacía un cuerpo sin vida de una joven. Todo indicaba que podía ser Nora Fuller. La policía selló la casa e inició un registro minucioso. No había pertenencias personales, solo una manta doblada, una colcha sobre la cama y una silla en la esquina de la habitación. En la planta baja encontraron un cigarro descartado, una botella de whisky casi vacía y varias cartas dirigidas a una mujer llamada Mr. C.B. Hawkins. Lo más inquietante fue una carta con matasellos del 21 de enero, 10 días antes de la desaparición, cuidadosamente guardada en la chaqueta de la víctima, pero sin embargo no había rastros de postales de John Bennett. La madre de Nora Fuller, Alice, fue llamada a la morgue para realizar la desgarradora tarea de identificar el cuerpo hallado en la casa de Sutter Street. Entre lágrimas confirmó que la ropa pertenecía a su hija y con el alma destrozada aseguró que era Nora quien yacía sin vida bajo las sábanas. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido estrangulamiento. No había rastros de drogas ni venenos en su organismo, lo que sugería que Nora había sido asesinada de forma brutal, sin que su verdugo intentara silenciarla con sustancias químicas. El caso, que ya había acaparado la atención de la prensa desde el 16 de enero, se transformó rápidamente en un crimen de alto perfil. Fue entonces cuando la policía asignó al detective John Seymour, conocido por su habilidad para resolver casos complejos, con la esperanza de atrapar al asesino. Durante la investigación, la policía encontró el bolso de Nora, en cuyo interior había una tarjeta de presentación de un hombre llamado Mr. Severin Bernick. Sin embargo, tras rastrearlo, descubrieron que había partido hacia China apenas 3 horas antes de que Nora dejara su casa el 11 de enero, descartándolo como sospechoso. El detective Seymour enfocó entonces sus esfuerzos en los 2 nombres que resonaban en el caso, John Bennett y C.B. Hawkins. Pero, ¿eran estas 2 personas distintas o la misma figura oculta bajo distintos disfraces? Al rastrear la propiedad de Sutter Street, la policía llegó a la agencia inmobiliaria Star & Co., donde los registros mostraban que el 8 de enero, un hombre bien vestido había visitado la oficina preguntando por el alquiler de la casa. Pagó un mes de alquiler por adelantado, firmó como C.B. Hawkins y dijo no poder ofrecer referencias porque era nuevo en la ciudad. El personal de la agencia recordó que el hombre mencionó estar alojado con su esposa en Golden West Hotel. Sin embargo, al visitarlo, el recepcionista Edward Pedrier no encontró registros a nombres de Hawkins, aunque confirmó que sí recibía correspondencia allí. La descripción del señor Hawkins coincidía, casi a la perfección, con la de John Bennett, que había merodeado por el restaurante popular la noche de la desaparición de Nora. Siguiendo las pocas pistas disponibles, Seymour decidió rastrear los muebles de la casa. La tienda de J.C. Cabaugh, en Mission Street, reveló que el 9 de enero un hombre con un sombrero de seda compró 2 almohadas de segunda mano, mantas y sábanas. Exigió que los artículos fueran entregados de noche y dio como dirección el A2211 de Sutter Street. El repartidor recordó al hombre con claridad, no solo por su aspecto distinguido, sino porque no permitió que nadie entrara en la casa. Simplemente le pidió que dejara los objetos en el pasillo. La cama y la silla provenían del Standard Fruiting Company, donde el hombre hizo la compra el 10 de enero.
mostró una obsesiva preocupación por la calidad del colchón, tanto que el vendedor le sugirió escribir sus iniciales en él. Sin dudarlo, tomó un lápiz y marcó las letras CBH en el colchón, dejando una firma macabra en la escena del crimen. Las toallas y fundas de almohadas fueron rastreadas hasta el Mahon Dry Goods, pero en este caso el hombre no esperó una entrega, simplemente pagó y se llevó los artículos. Cada descubrimiento pintaba el retrato de un asesino metódico y calculador. Había alquilado la casa días antes de publicar el anuncio falso en el periódico y se había encargado de amueblar no solo una habitación, con los elementos mínimos necesarios para su plan siniestro. El hecho de que escribiera sus iniciales en el colchón, combinado con la frialdad con la que dejó el cuerpo cubierto con las sábanas, sugería que este asesino, desconocido que no tenía prisa ni temía por ser capturado, planeó cada detalle con precisión quirúrgica, como si hubiera ejecutado crímenes similares antes. A pesar de los esfuerzos de la policía y la creciente presión social, el hombre conocido como John Bennett o C.B. Hawkins desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí solo muerte, terror y un crimen sin resolver que estremeció a San Francisco. Los expertos en escritura forense analizaron meticulosamente los documentos clave del caso, los formularios originales que John Bennett había completado para publicar el anuncio en el periódico y la firma de C.B. Hawkins en el contrato de alquiler de la casa en 221 Santer Street. La conclusión fue irrefutable. Ambas escrituras pertenecían a la misma persona. La policía estaba convencida de que Bennett y Hawkins eran solo dos caras del mismo asesino, un hombre que cambiaba de identidad con facilidad con la que otros cambiaban de ropa. Se ofreció una recompensa a quien proporcionaba información que condujera a su captura. Mientras los oficiales exploraban cada rincón de San Francisco en busca del fugitivo, creían que quizás el asesino había cambiado de dirección, así que investigaron 32.000 solicitudes de reubicación postal. Una llamó su atención, la de un capitán, Seymour en Kansas City. Sin embargo, una breve investigación descubrió que no era el hombre que buscaban. El caso se volvía más turbio con cada hallazgo. La policía se preguntaba si era solo una coincidencia que Mag Graham, amiga cercana de Nora, viviera en el 2088 de Santer Street, a solo 150 metros del lugar del crimen. La proximidad era escalofriante y las autoridades no pudieron evitar preguntarse si la ubicación de la casa había sido elegida a propósito, como una macabra burla del asesino. La prensa, mientras tanto, publicaba todos los detalles. La foto del colchón con las iniciales de CBH apareció en los periódicos, y esa imagen desencadenó una pista inesperada. Miss Blazer, una mujer que reportó la desaparición de su novio, reconoció las iniciales. El 16 de enero, 5 días después de la desaparición de Nora, el novio de Miss Blazer, llamado Charles B. Hadley, desapareció sin dejar rastro. Su empleador descubrió que había dinero faltante en las cuentas de la empresa, lo que llevó a la policía a sospechar que había huido del país. Sin embargo, al ver la noticia del colchón, Miss Blazer recordó que Hadley solía escribir sus iniciales de la misma manera. Lo más perturbador fue su relato. Charles se había puesto nervioso cuando los periódicos comenzaron a hablar del caso de Nora. Leía cada artículo minuciosamente, como si temiera algo que lo delatara. La noche que desapareció le dijo a Blazer que no se volvería a casa y que ella nunca volvería a verlo. Después de su desaparición, encontró la ropa manchada de sangre de la lavandería, temiendo lo peor. La quemó sin avisar a la policía. Además recordó un detalle macabro. Hadley adoraba los filetes de porterhouse, pero solo comía la parte del solomillo, un rasgo inquietante similar a las sobras encontradas en la escena del crimen. La policía comparó la escritura de Hadley con la firma de C.B. Hawkins en el contrato de alquiler y con las iniciales en el colchón. Los expertos confirmaron que todas las muestras pertenecían a la misma persona. Sin embargo, surgió otra contradicción. Hadley no tenía bigote, pero Miss Blazer reveló que usaba un bigote postizo marrón, comprado en una tienda de disfraces de Larkin Street. Al profundizar en la investigación, descubrieron que Charles B. Hadley era solo otro alias. Su verdadero nombre era Giles Charlett, un hombre buscado por la malversación de fondos en Minneapolis en 1889. Los registros mostraban que, en el año 1900, había intentado seducir a otra joven de edad similar a Nora, lo que sugería un patrón oscuro y premeditado. El caso de Nora Fuller se convirtió en una obsesión nacional. Los periódicos de todo el país siguieron la historia con fervor, mientras la policía confiaba en que la atención mediática ayudaría a capturar al asesino. Sin embargo, a pesar de los titulares aterradores, el hombre se hacía llamar Hawking Bennett, Hadley o Starlett. Nunca fue visto de nuevo.
Con el tiempo, el frenesí mediático se desvaneció y las autoridades, abrumadas por otros crímenes, redujeron los recursos destinados al caso. El rostro del asesino se perdió en la multitud, dejando tras de sí una familia destruida, una vida arrancada demasiado pronto y un crimen sin justicia. El asesino de Nora Fuller sigue siendo un fantasma que nunca pagó por su crimen. La casa del 221 de Santer Street se convirtió en un símbolo de terror, un recordatorio escalofriante de un depredador astuto que escapó del alcance de la ley. A día de hoy, el nombre real del asesino sigue siendo un misterio y su paradero una incógnita sepultada en las sombras del tiempo.